Aún no recuerdo con claridad el momento en que todo a mi alrededor se volvió del revés y el mundo tal como lo conocíamos se desplomó en el abismo. El continente glaciar parecía respirar misterio desde el principio, pero no nos importaba. Éramos científicos, acostumbrados a basarnos en la lógica, el cálculo y las pruebas. Me llamo Oliver y dirigía un pequeño equipo de investigación enviado al lugar más frío del planeta para atravesar el hielo y observar las capas antiguas. Pero cuando descubrimos estructuras subglaciales que según todas las leyes no podían estar allí, y luego nos aventuramos en las galerías subterráneas, todo lo que ocurrió después fue más allá de los horrores más oscuros de los que jamás había oído hablar. Llegamos al continente a finales de verano, si es que tales términos son apropiados para esta dura tierra. El equipo estaba formado por 5 personas. Yo, un geólogo llamado Marcus, una glacióloga llamada Sarah, una arqueóloga llamada Anna y un climatólogo llamado James. Oficialmente, estábamos en un proyecto de perforación y análisis de depósitos de hielo para determinar qué cambios se habían producido en la Antártida hace milenios. A primera vista, parecía una misión científica bastante rutinaria. Estábamos dirigidos por grandes instituciones y contábamos con el apoyo de una pequeña estación con científicos que nos ayudaban con la logística y los suministros. Pero desde el principio sentí que nadie había puesto mucho entusiasmo en nuestro trabajo, como si nuestra presencia aquí fuera una mera formalidad. Y quizá eso fue lo que me empujó a profundizar, literalmente. Acampamos en la orilla de un lago helado, en una zona donde los datos por satélite sugerían que podía haber vacíos subglaciales. El hielo sobre el lago tenía varios cientos de metros de espesor, pero los datos mostraban extrañas cavidades debajo, como grutas o túneles. Al principio, pensamos que podría ser el resultado del calor del interior de la Tierra. A veces, la actividad volcánica o las fuentes termales subterráneas crean cavidades donde el calor erosiona el hielo. Pero los instrumentos indicaban que no había fuentes de calor significativas. Entonces, ¿de dónde procedían estas anomalías? Empezamos a perforar, esperando tomar muestras y comprobar la hipótesis en unas semanas. Los primeros días transcurrieron tranquilos. Fuerte viento, temperaturas bajo cero, interminables ventisqueros. De vez en cuando nos comunicábamos con la base, comentando los cambios meteorológicos. Marcus, como geólogo, estudiaba las muestras de roca que había recogido el taladro, y Ana miraba con curiosidad incluso los fragmentos más pequeños, buscando indicios de fósiles. Sarah, glacióloga experimentada, medía la temperatura, las capas de hielo y la densidad, en busca de indicios de materia orgánica antigua. James jugueteaba con sus modelos climáticos. Yo coordinaba todo el trabajo, asegurándome de que todo iba según lo previsto. Una semana más tarde, nuestro equipo principal de perforación alcanzó una profundidad de unos 200 metros. Para entonces, ya habíamos encontrado algunos indicadores inusuales. Las capas de hielo tenían una estructura extraña, como si estuvieran cosidas con finas líneas que parecían grietas, pero eran demasiado suaves para ser defectos naturales ordinarios. Marcus se preguntó si esas líneas serían la huella de algún tipo de movimiento de las placas tectónicas. Sarah negó con la cabeza. Se había encontrado con deformaciones del hielo, pero no tan ordenadas. Teníamos la sensación de que algo iba mal debajo de nosotros. Entonces, una noche, los sensores mostraron un cambio en la densidad del hielo a otro metro. El operador hizo sonar la alarma y saltamos de nuestras tiendas y corrimos a la tienda de perforación, donde estaban los monitores. Los gráficos indicaban que la perforadora había caído bruscamente al vacío. Detuvimos el proceso para no poner en peligro la plataforma. Si hay una cueva debajo, debemos proceder con cuidado. Sarah y Anna chillaron de emoción casi simultáneamente. Cualquier gran cavidad subglacial en la Antártida es una sensación. Decididas a organizar el descenso, sustituimos el taladro por una pequeña cámara con linterna.
La bajamos con cuidado hasta el agujero. Cuando el monitor empezó a transmitir la imagen, contuvimos la respiración. Al principio solo veíamos una gruesa capa de hielo que descendía. Después, un agujero negro. La cámara se balanceaba y su luz distinguía las paredes azules. De repente apareció un borde nítido en el haz, como un horizonte oscuro. Descendiendo aún más, vimos que allí había un espacio seco cubierto de escarcha. La temperatura era de unos 5 grados bajo cero, lo que resulta extraño a esa profundidad. Podría ser más cálida debido a procesos geotérmicos. Pero aún más impactante fue que las imágenes posteriores mostraban algo más que hielo o rocas. Vimos los contornos de estructuras que parecían muros de piedra, columnas o algún tipo de aberturas. Todos en la tienda miraron nerviosos a su alrededor. A Ana casi se le cae el portapapeles donde estaba anotando los resultados. «¿Son algún tipo de ruinas?», exhaló. Marcus señaló la pantalla, que mostraba finas líneas que podrían haber sido tallas o dibujos. Me di cuenta, habíamos tropezado con algo que iba más allá de las ideas habituales de un continente que había permanecido deshabitado durante toda la historia de la humanidad. Pero haya habido épocas climáticas en la Tierra en las que la Antártida no estaba helada. ¿Podría ser que los humanos, o cualquier otro ser inteligente, hubieran vivido aquí? La idea me abrumaba. Cierto, también sentí miedo, instintivo, nacido de la comprensión de que habíamos entrado en algo inexplorado y quizá cerrado durante siglos por alguna razón. Nos pusimos en contacto urgentemente con la base y les enviamos fragmentos del vídeo. La respuesta que obtuvimos fue un lacónico: «Lo estamos investigando». No hubo más consultas. Percibí que mis superiores dudaban, sin saber cómo reaccionar. Quizá temían una fuga de información. Después de todo, la información sobre una antigua civilización bajo el hielo podría causar revuelo o, lo que es más, reclamaciones de distintos estados. En esos casos, suele imperar el secretismo, pero no podíamos sentarnos a esperar. El prurito exploratorio y la curiosidad exigían acción. Sí, y Ana, que era arqueóloga, brillaba de expectación. «Tenemos que bajar, tenemos que tomar muestras, tenemos que averiguar qué es». Sara estuvo de acuerdo. James dudó al principio, pero finalmente dijo que era una oportunidad única en la vida. A Marcus tampoco le importó. Yo, aunque me sentía ansiosa, estuve de acuerdo. Habíamos decidido arriesgarnos y descubrir la verdad con nuestros propios ojos. El plan consistía en ensanchar el agujero en el hielo lo suficiente para que un hombre pudiera descender con una red de seguridad y examinar la cueva. Elegimos el equipo más fiable: trajes protectores, sistemas de anclaje, piolets, linternas de gran potencia. Marcus fue el primero en descender. Tenía experiencia en espeleología y sabía escalar cuevas. Yo iba a seguirle. Los demás íbamos a quedarnos en la cima, supervisando el proceso. Si todo iba bien, cada uno se turnaría para explorar el espacio abierto. Cuando llegó el momento de descender, abrimos la tapa de registro provisional que se había hecho alrededor de la perforación y aseguramos las cuerdas de rapel. Marcus, atado con un arnés de seguridad, se introdujo en el agujero roído por el taladro y se deslizó hacia abajo. Yo le seguí, sintiendo que el corazón me latía a una velocidad vertiginosa. Abajo nos esperaban las famosas ruinas y no sabíamos nada de su tamaño, su antigüedad ni su posible peligrosidad. Descendimos unos 50 metros y el pozo de hielo fue sustituido por una espaciosa caverna. Sentí que mis pies tocaban el duro y crujiente suelo de hielo, y sobre mi cabeza había una bóveda de hielo y roca. A la luz de la linterna pude ver los arcos de piedra y las estructuras rectas que confirmaban que aquello era obra de seres inteligentes. Sorprendentemente, dentro no hacía tanto frío. El indicador marcaba -4. Parecía que la capa de hielo que había encima era un aislante increíble. Y lo más importante, el aire aquí, aunque pesado y mohoso, era respirable.
a juzgar por las lecturas iniciales. Marcus, sin embargo, dijo que era mejor no arriesgarse y mantener el casco cerrado. Encendimos los pequeños filtros de nuestras máscaras para estar seguros. Apunté con la linterna hacia adelante y me quedé helado. Delante de nosotros se extendía la calle, o lo que quedaba de ella. A los lados había hileras de muros, algunos derruidos, otros en pie. A lo largo de ellos se alzaban extrañas columnas, cada una decorada con motivos en espiral. Sentí una emoción no deseada. Me recordaba a fragmentos de arquitectura antigua, pero estaba claro que no se parecía a la cultura familiar de Egipto, Mesopotamia o incluso las civilizaciones precolombinas. Aquí había un estilo particular, formas geométricas entrelazadas con símbolos incomprensibles, líneas abultadas que fluían hacia arriba, como si alcanzaran el techo. «No hay palabras», susurró Marcus y levantó la cámara para captar el panorama. Transmitimos la señal arriba por cable. Sara exclamó por el auricular que la imagen estaba llegando. Su voz sonaba emocionada. Ana gritó desde el fondo. «¿De verdad hay algo escrito ahí arriba? ¡Haz una foto más de cerca!». Caminamos un poco más para tantear el terreno. En algunos lugares estaba resbaladizo, cubierto por una fina capa de hielo. También había un fino polvo grisáceo, como polvo, por todas partes. Cuando me fijé bien, vi que a menudo se acumulaba contra las paredes y en recovecos y grietas. Marcus cogió un puñado y lo miró con la lupa. No dijo nada en concreto, pero era evidente que estaba desconcertado. Quizá no sea solo polvo mineral, sino restos de materia orgánica o algo así. Sentí un escalofrío en las manos. Este lugar gritaba literalmente su extranjería y antigüedad. Seguimos caminando por el tímido callejón que iluminaban nuestras linternas. La bóveda de la cueva era lo bastante ancha como para ocultar un barrio entero debajo. De repente, nos fijamos en un enorme arco que conducía, al parecer, a una sala central. El arco estaba decorado con bajorrelieves. Había hileras de figuras distorsionadas con cabezas alargadas y largas extremidades. No podía decir con certeza si eran humanas o no. Sus proporciones eran inquietantemente desproporcionadas, y los ojos grabados en la piedra parecían mirarte con reproche. ¿Quién construyó esto? ¿Y por qué en la Antártida? Al acercarme, oí algo parecido a un leve zumbido, y al principio lo achaqué a la sangre de mis oídos. Pero Marcus preguntó, ¿tú también lo oyes? Nos quedamos inmóviles y apagamos las linternas un segundo para escuchar. La oscuridad nos cubrió de inmediato y sentí un escalofrío de pánico, como si las sombras nos acecharan. Y en esa oscuridad reconocí un sonido bajo, apenas audible, como una vibración lejana. Subía y bajaba, cambiando ligeramente de tono. ¿Era un fenómeno natural? ¿O...? Encendí la linterna bruscamente, incapaz de soportar el horror del vacío. Decidimos no avanzar más por el momento y volver arriba a por los demás. Era demasiado misterioso y potencialmente peligroso. Quería prepararme a fondo y examinar juntos el lugar. Marcus informó a Sara de que volvíamos a subir por las cuerdas de seguridad y que pronto recibiríamos más detalles. Ella respondió alegremente, deseando bajar. Al volver a bajar, me fijé en que en varios lugares de las paredes había objetos alargados, casi cadavéricos, que parecían restos de objetos, vigas medio descompuestas o algo así como bancos antiguos. Pero lo que más me llamó la atención fue que entre los fragmentos de piedra de uno de los nichos había algo que parecía un fragmento de hueso. Quise cogerlo, pero de pronto sentí miedo. Un extraño temor se agitó en mi interior, como una advertencia. Es mejor no tocarlo todavía. Tal y como están las cosas, estamos invadiendo una propiedad que podría ser sagrada o maldita, y no se sabe cómo interactúan los microorganismos que viven aquí con los nuestros. Cuando llegamos a la superficie, Sara y Ana casi nos abrazan, preguntando emocionadas por los detalles. James se quedó atrás, pálido,
escuchándonos hablar de las extrañas estructuras, los bajorrelieves. Pronunció en voz baja. Pero la ciencia no sabe nada de los pobladores de aquí. Es incomprensible. ¿Podría tratarse de una civilización prehistórica? Nos miramos unos a otros. Todos nos sentimos sobrecogidos por el descubrimiento. Pero nadie habló directamente de miedo. Al fin y al cabo, somos científicos. Tenemos el deber de aprender. Al día siguiente ampliamos el pozo y construimos un elevador más robusto. Todos, incluidos Sarah, Anna y James, querían bajar y participar en la investigación. Yo solo insistí en la máxima precaución: tomar muestras, pero no moverse en profundidad sin apoyo de respaldo. El tiempo en la superficie no complicaba el trabajo. Era relativamente tranquilo, aunque frío. La base había dejado de comunicarse, lo que me resultó extraño. Probablemente se trataba de un problema de retransmisión, algo que ocurre aquí con regularidad. Pero tuve la sensación de que nos habían dejado solos a propósito. Nos dividimos en dos grupos. Anna y yo fuimos al arco para examinar los patrones y las paredes, mientras que Marcus, Sarah y James se quedaron en la calle de entrada, montando un laboratorio provisional. En el subsuelo reinaba la penumbra, y solo nuestros focos iluminaban el camino. Anna se entusiasmó en cuanto vio los símbolos escritos en las paredes. Inmediatamente sacó su cámara y empezó a fotografiar cuidadosamente cada inscripción. Al acercarnos al arco, tuve la aguda sensación de que alguien nos observaba. Un desagradable escalofrío me recorrió la espalda, aunque el traje me mantenía caliente. Anna notó mi tensión y me preguntó si me encontraba bien. Bromeé diciendo que no había dormido bien, pero el sonido, como una débil vibración, me hizo estremecer de nuevo. Parecía provenir del fondo del pasillo, detrás del arco. Me entraron unas ganas locas de mirar dentro, pero Anna me sugirió que primero hiciera fotos detalladas de los bajorrelieves para entender la historia. «Mira», me dijo, «aquí hay figuras que parecen humanoides, y junto a ellas algunas criaturas más grandes con cabezas alargadas. Es como si estuvieran construyendo algo juntos o realizando un ritual». Miré las imágenes de piedra. Efectivamente, había una escena. Figuras delgadas alineadas alrededor de una columna gigante, con los brazos estirados hacia arriba, y una forma enorme con muchas líneas como tentáculos se cernía sobre ellas. Me estremecí. Recordé cómo los mitos antiguos describían a veces a dioses con formas monstruosas. ¿Acaso esta civilización adoraba a semejante criatura? Anna, al darse cuenta de mi confusión, dijo: «No podemos interpretarlo desde el punto de vista de nuestras percepciones. Quizás sea su símbolo del sol o una estrella. Pero aquí no sentí ni el calor del sol ni el de las estrellas. Solo había una acuciante extranjería en la semioscuridad que nos envolvía». De repente, la voz excitada de Sarah sonó por la radio. «Marcus ha descubierto algo. Tenéis que verlo». Nos apresuramos a volver. Resultó que Marcus, excavando cerca de la pared, había encontrado extraños sarcófagos o cajas cubiertas con tapas de piedra. Estas cajas medían unos 2 metros de largo y tenían varios símbolos en las tapas. Sarah le ayudó a levantar una tapa. No era tan pesada como parecía. Dentro había una momia seca, de aspecto humanoide, pero con el cráneo alargado y los huesos de los brazos alargados. Anna casi jadeó cuando la vio. Yo me quedé de pie, incapaz de apartar la mirada. Era inequívocamente una criatura de una anatomía diferente, aunque algunos de sus rasgos se parecían a los de un humano. La piel, o más bien lo que quedaba de ella, se adhería a los huesos como si estuviera molida por el tiempo. «Jesús», se limitó a decir James, que normalmente no mostraba ninguna emoción. ¿Qué clase de gente vivía aquí? ¿De dónde venían? La Antártida había estado cubierta de hielo durante millones de años. Me di cuenta claramente de que nuestros conocimientos estaban resultando insignificantes. Si estas criaturas consiguieron existir en condiciones de temperaturas extremadamente bajas, o la Antártida era diferente entonces. Pero al mismo tiempo,
Las formas de los edificios y la manera en que todo se conservaba sugerían que no eran tiempos tan prehistóricos. Una momia no puede haber estado decenas de millones de años por ahí, con su estructura ósea e incluso trozos de tejido intactos. Por tanto, su antigüedad es mucho menor. Pero entonces, ¿qué cataclismo provocó que esta ciudad quedara sepultada bajo el hielo? Con cautela, Ana intentó tomar una muestra de tejido para analizarla. La carne muerta era quebradiza y se deshacía en su mano. Sara registró las medidas murmurando. Mide unos 2 metros. La forma del cráneo es anormal. Las cuencas de los ojos están dilatadas, quizá por adaptación a la poca luz. Los dedos de las manos son alargados, como si estuviera comentando sobre una criatura extraterrestre. Pero no estamos en el espacio extraterrestre, estamos en la Tierra. Mientras Ana envolvía el pequeño fragmento de piel en el recipiente, sentí una desagradable sacudida, como si un escalofrío recorriera el suelo. Durante un segundo, el suelo pareció vibrar bajo mis pies. ¿El equipo lo confirmó? Sí. James levantó la vista sorprendido, pero luego se hizo el silencio. Pensamos que tal vez se había producido un derrumbe de hielo en alguna parte. No es raro en cuevas como esta, pero mi ansiedad iba en aumento. La piel se me ponía de gallina y me parecía que el frío que empapaba las paredes no era solo físico, sino de algún modo siniestro. Todos juntos seguimos caminando a lo largo de la pared, donde había varias cajas de piedra más. También contenían las mismas criaturas, y una estaba vacía. La tapa estaba a un lado, como si alguien la hubiera sacado del interior. Este detalle nos sumió en un inquietante estado de confusión. Tal vez se trate de tumbas antiguas, sugirió Marcus, y la caja vacía esté preparada para alguien pero nunca se haya utilizado. Sin embargo, se me ocurrió otra idea. ¿Y si algo salió de aquí arrastrándose hacia las profundidades de los túneles? Claro, parece una locura. Estamos hablando de restos que yacen aquí desde hace miles de años. Pero en esta ciudad, todo parecía posible. Decidimos no abrir el resto de sarcófagos. El riesgo de daños era demasiado grande, y moralmente era un sacrilegio. Ana sugirió que examináramos al menos una de las grandes salas, tal vez un templo o una plaza, y luego volviéramos arriba para hacer un plan detallado de los pasos siguientes. Nos dirigimos hacia donde habíamos visto anteriormente, un arco con bajorrelieves. Por el camino nos encontramos con paredes oscurecidas cubiertas de escarcha y extraños escritos. Aquí y allá, en el suelo, había fragmentos de algo, quizá estatuas o paneles tallados. Parecía como si la ciudad hubiera sido aplastada por una catástrofe. Algunos de los edificios se derrumbaron. ¿Podría haber sido un terremoto? ¿Un desplazamiento glaciar? Al pasar bajo el arco, nos encontramos en un amplio vestíbulo. El techo se perdía en la oscuridad, y lo único visible bajo los focos eran las gigantescas columnas que ascendían. En el centro había una especie de pedestal circular rodeado de losas de piedra en espiral. Me acerqué, iluminé la estructura y se me encogió el corazón. Sobre el pedestal había una estatua de casi 3 metros de altura que representaba a una criatura de cuerpo alargado y muchos tentáculos o brazos entrelazados alrededor del pecho. La parte superior parecía un burdo híbrido entre humanoides de sarcófagos y algún tipo de criatura marina. La piedra era negra y brillaba como un espejo allí donde la escarcha no la ocultaba. Toda la estatua parecía encarnar una vida espeluznante, sus ojos tallados tan profundamente que era como si la linterna cayera al abismo. Ana no ocultó su consternación. Parece su deidad, una escultura de culto. Mira, hay lugares para algún tipo de ritual a su alrededor. Guió el rayo alrededor del círculo de losas, donde pudo ver muescas, quizá para antorchas o cuencos, con líquido de sacrificio. Tragué saliva. ¿De verdad adoraban estas gentes a una criatura temible que, si había que creer en los bajorrelieves, podía ser real? Oímos susurrar a Sara.
Aquí hay signos de exposición al calor. Mira el sudor en el suelo. Y efectivamente, parte de la piedra parecía derretida. ¿Por qué? Los rompecabezas eran cada vez más grandes. Entonces James, que estaba un poco apartado, nos llamó de repente. «Venid aquí». Nos acercamos y vimos que había una abertura en la pared de la sala, que daba a un pasillo medio lleno, y el viento soplaba a través de él. Yo estaba confuso. ¿De dónde vendría la corriente de aire? Al fin y al cabo, todo está sellado por el hielo. ¿O no? Dirigí la linterna hacia el interior del pasillo. Pude ver trozos de mampostería derrumbada, rendijas por las que, tal vez, salía aire de los profundos huecos. Pero no era solo el movimiento del aire lo que podía sentir. Reconocí más claramente aquel extraño zumbido, como un bajo llamando. Parecía proceder de algún lugar lejano, de las profundidades de aquellos túneles. Nadie se atrevió a acercarse al pasillo y averiguar la naturaleza del viento. Ana sugirió volver a la superficie para analizar todo lo que habíamos visto. Estuve de acuerdo. Algo en este lugar gritaba una advertencia silenciosa. No te atrevas a ir más lejos. Salimos de la sala, intentando permanecer juntos para no perdernos en la penumbra. En el camino de vuelta recibimos otro golpe. Cuando llegamos a la calle con los sarcófagos, James ya no estaba allí. Había venido con nosotros al vestíbulo, pero en algún momento se quedó rezagado, diciendo que quería filmar algo. Ahora no sabíamos a dónde había ido. Podría haber ido por otro camino, ¿no? Gritamos por la radio, sin respuesta. De repente oímos un ruido lejano, como de piedras cayendo, y corrimos en esa dirección. Nuestros pies resbalaban en el suelo helado. El corazón se nos salía del pecho. ¿Por qué se había separado? Al fin y al cabo, nos íbamos a ir juntos. Al final del pasillo, detrás de otro bloqueo, encontramos una estrecha abertura que daba a otra pequeña habitación. Había marcas evidentes en el suelo, como si alguien hubiera resbalado con las botas. Había un par de arañazos, como si se hubiera caído o lo hubieran arrastrado. Presas del pánico, entramos corriendo. La habitación estaba vacía, solo un montón de escombros y una bóveda agrietada encima. James había desaparecido, pero en el suelo encontramos su celda, rota y un charco de sangre. El foco de Ana tembló, iluminando la espantosa escena. No había ningún otro rastro. Era como si una fuerza invisible se lo hubiera arrancado de los brazos. ¿O había corrido y caído por su propio pie? Empezamos a gritar su nombre, pero solo llegaban los ecos. La radio estaba en silencio. Marcus y Sarah estaban al borde de la histeria. Ana estaba apretando los dientes, tratando de mantener la compostura, pero yo podía ver que estaba asustada. ¿Qué hacer? ¿Quedarnos aquí y explorar los interminables túneles o pedir ayuda? Decidimos correr a la superficie, formar un equipo de rescate, equiparnos con material más serio y volver. Dejar atrás a un amigo era una locura, pero sin iluminación ni protección. Corríamos el riesgo de perdernos o ser presa de algo desconocido. Mientras tomaba una decisión, eché un vistazo al pasillo que llevaba más abajo, y por un momento me pareció ver movimiento. Una figura vaga, como una sombra, que se deslizaba por la pared. «¡James!», grité, corriendo hacia adelante, pero Ana me agarró del brazo. «¡No te atrevas! No le encontraremos. Nos perderemos nosotros». Sus ojos reflejaban pánico. Sabía que tenía razón. Apretando los puños, dirigí a todos hacia la salida. De vuelta a la mina, subimos. Pero en la cima, recibimos un nuevo golpe. Una tormenta. Vientos huracanados, ventiscas, nieve volando horizontalmente sobre la superficie. Teníamos nuestras tiendas y parte de nuestro equipo, pero el campamento estaba dañado. Algunas estructuras se cayeron. La antena de comunicaciones estaba dañada. Intentamos instalar una radio de reserva, pero no captaba señal. Nos encontramos aislados de la base y posiblemente del mundo exterior. Sarah gritó a través del aullante viento. «No podemos esperar.
James va a morir ahí fuera. Pero la amenaza no estaba solo en el hielo y las cuevas, sino también desde arriba. No se puede pedir ayuda en una tormenta como esta. El transporte en helicóptero es imposible. Las noches en la Antártida son oscuras e infinitamente duras. ¿Qué podemos hacer? Me senté en la tienda de campaña, tratando de ordenar mis pensamientos. Marcus y Anna debatían si debíamos volver a descender inmediatamente con una operación de búsqueda. Sarah rabiaba diciendo que no debíamos perder ni un minuto más. Al final decidimos actuar en cuanto amainara un poco la ventisca, pero a última hora de la tarde no había hecho más que intensificarse, y el viento arrancó parte del equipo. Todo el campamento crujía y temblaba. Parecía que la propia Antártida quería echarnos, deshacerse de nosotros, que no perturbáramos sus oscuros secretos. Aquella noche casi no dormí. Me senté a escuchar el aullido del viento. Varias veces oí un gemido bajo y apagado que resonaba en algún lugar de las profundidades del hielo. Me di cuenta de que solo era mi torturada imaginación, pero el corazón se me estrujaba. Por la mañana el viento amainó un poco, aunque la ventisca no cesó. Decidimos bajar los tres, yo, Anna y Sarah. Marcus se quedó arriba para mantener el equipo en funcionamiento e intentar restablecer la comunicación. Llevamos una provisión de lanzacohetes, iluminación adicional, suministros médicos y mantas calientes, con la esperanza de que James se hubiera escondido en algún lugar tras resultar herido. Descendimos a la cueva. La oscuridad nos recibió como antes. Nos llevamos un pequeño generador con un foco para instalarlo en la zona principal de la ciudad. Lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia donde encontramos la celda de James y su sangre. Nada cambió por el camino, aunque seguí teniendo la sensación de que las sombras de las paredes se movían hasta que las tuvimos a la vista. Sarah, temblorosa, miró las pisadas en el suelo, huellas de botas ligeramente manchadas, manchas de sangre. Recorrieron el pasillo y luego se detuvieron, como si quien caminaba se hubiera desvanecido en el aire, o hubiera sido recogido. Gritábamos, «¡James!», pero en lugar de responder, oíamos nuestro propio eco. Imaginé lo que debía ser para él estar aquí solo, posiblemente herido, o, pensé contra mi voluntad, muerto, pero no quería creerlo. Durante varias horas exploramos las habitaciones más cercanas. Nos topamos con hileras de laberintos de piedra, estrechos pasadizos que conducían a derrumbes y callejones sin salida. En algunos lugares encontramos nuevos sarcófagos, más momias. Anna hacía fotos, aunque le temblaban las manos. En una de las salas vimos un enorme bajorrelieve con decenas de figuras inclinándose ante un monstruo colosal, que al parecer era considerado el patrón supremo. En sus garras se retorcían otras criaturas como si le llevaran regalos. Me estremecí ante las vagas asociaciones con cultos de sangre. Sarah chilló de repente, notando algo contra la pared. Nos levantamos de un salto. Había una correa rota, exactamente como las que usamos en las mochilas. La reconocí. Era la correa de la mochila de James. Una vez habíamos hablado de que no era lo bastante fuerte, así que pasó por aquí. Pero dónde fue después no está claro. La evidencia era incompleta, y ese extraño zumbido, ese ritmo desgarrador, era más fuerte ahora, como si viniera de las profundidades. De repente me pareció que este sonido podía ser tan tentador como el canto de una sirena. ¿Realmente James había ido a por ello? Nos adentramos en los pasillos, sin pensar ya en la seguridad. Cada paso se convertía en un paso hacia el abismo. El hielo de las paredes a veces brillaba, revelando patrones anormales. Me di cuenta de que la ciudad no estaba completamente en ruinas. Algunas partes conservaban amplios pasadizos que conducían a mayores profundidades. Empezaba a parecerme que era mucho más extensa de lo que habíamos pensado. Tal vez fue construida siglos bajo tierra para escapar del terrible clima. O tal vez estas criaturas no podían soportar algo aún peor que el frío. Después de más vueltas y revueltas,
llegamos a un tramo de escaleras. Los escalones, pulidos hasta el brillo, descendían en un ángulo pronunciado. De allí abajo soplaba un extraño aire cálido. Acerqué la mano a la corriente. Sorprendentemente, apenas hacía frío, y eso que estábamos en las profundidades de la Antártida. Sara sugirió que tal vez había un manantial geotérmico aquí, pero todo alrededor parecía demasiado seco, sin vapor ni humedad. Descendimos. Abajo había una sala que parecía una cámara subterránea. Había un pozo redondo en el centro, sobre el que se alzaba un aro de piedra tallada, cubierto de escritura. Me acerqué y alumbré el interior. Un vacío negro que parecía oler a calor. Era como mirar en el ojo del propio planeta. Ana vio las inscripciones y empezó a hacer fotos, susurrando en voz baja que los símbolos parecían espirales y patrones cuadriculados, como si hablaran de ciclos de vuelta a la vida. Los sarcófagos me vinieron a la mente. ¿Y si volver a la vida no es una metáfora? Sara nos hizo señas para que nos acercáramos a una pared en la que parecía que alguien había dejado viejos arañazos. No eran jeroglíficos, sino algo tosco, quizá dejado por antiguos prisioneros o personas que habían quedado atrapadas aquí. Pero las letras de nuestro alfabeto eran semidistinguibles allí, aunque distorsionadas. Hemos ido demasiado lejos. Sara leyó. Debajo, no dejes que salga. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién había escrito esto? ¿Cuándo? Imaginé que la persona que nos precedía había aterrizado aquí e intentado dejar una advertencia. No le dejes salir. ¿Quién? ¿Esa deidad? ¿O la de los sarcófagos? Al parecer, incluso antes, alguien ya había descubierto esta ciudad, pero no había vivido para contarlo. Estaba a punto de hacer una señal para salir inmediatamente, pero entonces oí un pequeño grito de Sara. Estaba mirando hacia el pasadizo que conducía al fondo de la sala. Algo se movió en el suelo bajo el haz de su linterna. Corrimos hacia allí. Allí yacía James, inconsciente, con la cabeza ensangrentada. Sara corrió hacia él y yo le ayudé a levantarlo. Tenía la nuca magullada y el traje roto, pero respiraba, gracias a Dios. Ana iluminó el lugar. La sangre se extendía en un reguero desde el pasillo lateral, así que había llegado aquí después de perder la orientación. O fue arrastrado por alguien. Intentamos reanimarle, le echamos agua en la cara. Abrió los ojos un momento, susurró. «Es aquí. Tenemos que correr». Sus ojos estaban llenos de terror. Le pregunté. «¿Quién? ¿Qué pasa?» Pero volvió a desmayarse. Sara empezó a darle los primeros auxilios, curándole la herida. Me sentí aliviado de que estuviera vivo, pero al mismo tiempo sentí un miedo escalofriante. Algo le había atacado. No había otra forma. Tomando la decisión de marcharnos, reunimos nuestras escasas fuerzas, cogimos a James bajo los brazos y nos dirigimos hacia las escaleras que conducían a los niveles superiores. Pero en cuanto entramos en las escaleras, el suelo tembló. El temblor fue más fuerte esta vez. La pared del pasillo se resquebrajó. Fragmentos de piedra salpicaron desde el techo. Sara gritó, apartándome para que no me alcanzaran los fragmentos. Miré hacia atrás y vi que las escaleras ya estaban bloqueadas por una columna caída. Apenas conseguimos rebotar antes de que nos cortaran el paso. Un estruendo llenó la habitación. Polvo y escombros volando en todas direcciones. Un momento de horror en el que piensas, aquí es donde vamos a morir. Cuando todo se calmó, nos dimos cuenta de que no había forma de volver a subir aquellas escaleras. El montón de losas de piedra que bloqueaban el paso era demasiado grande. La única salida era buscar una salida por otros pasillos, pero no sabíamos dónde buscar. Tuvimos que llevar a James con correas improvisadas. De vez en cuando volvía en sí, murmurando algo. Tentáculos, estatua, despertada. Sinceramente, no sabíamos a qué se refería. Caminamos por las paredes, tropezando con puertas ocultas y escombros. En un pasillo encontramos hileras de extrañas vasijas, en otros los restos de estatuas aún más monstruosas que antes.
A veces se sentía una ligera vibración, como si la ciudad cobrara vida. Si se trataba de movimientos de hielo, ¿por qué ocurrían tan a menudo? Y ese zumbido cada vez mayor. Por fin llegamos a una amplia sala, donde el techo era más bajo que en el templo, y las paredes estaban decoradas con bajorrelieves verticales. Los miré para hacerme una idea de por dónde ir. Mostraban criaturas, las de los cráneos alargados, que erigían grandes salas, con piscinas y tuberías en su interior, y vapor que salía de ellas. Parece un sistema de calefacción o algo así. Así que sí utilizaban la energía geotérmica para vivir bajo el hielo. Otro bajorrelieve muestra a estas criaturas realizando un ritual, abriendo una enorme puerta de la que sale una especie de rayo. Ana pensó que simbolizaba un camino al centro de la Tierra o a otro mundo. Yo, en cambio, tuve la idea involuntaria de que querían invocar a su dios de las profundidades. Cerca de allí encontramos un estrecho túnel con engranajes de piedra y extraños mecanismos, quizá para controlar el bombeo de agua o algo parecido. Pero lo más importante es que sentimos un flujo de aire fresco, ligeramente más fresco. Así que hay una salida en algún lugar ahí arriba. Sara divisó un camino entre los escombros que ascendía por una suave pendiente. Seguimos caminando, intentando no soltar los brazos de James. El cansancio nos punzaba los músculos y el miedo no nos dejaba avanzar, pero la esperanza de salir nos daba fuerzas. Mientras avanzábamos por el pasadizo, sentí un ligero temblor en las paredes y luego oí algo parecido a un chirrido al doblar la esquina. Levanté bruscamente la linterna. Una masa que se retorcía destelló en la oscuridad, espeluznantemente parecida a un largo miembro cubierto de baba, que desapareció al instante en una parte inaccesible del túnel. Me palpitaban las sienes. Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que veía. Sara, al oírme exhalar, se volvió, pero no vio nada. Ana se dio cuenta de mi miedo y preguntó en voz baja: ¿Has visto algo? Yo solo asentí, incapaz de encontrar las palabras. ¿Era realmente solo una sombra que temblaba? ¿O era realmente una criatura que se deslizaba por estos pasillos? Pensé en la estatua con muchos miembros que adoraban y en la tumba que habían abierto. No es razonable creer en cuentos de monstruos rebeldes, pero la lógica no funciona aquí. Este pueblo va en contra de todo lo que hemos conocido. ¿Podría haber todavía una forma de vida biológica vagando por los laberintos? ¿O algo que los antiguos guardaron en una cadena y luego dejaron en el hielo? Seguimos caminando, convenciéndonos de que era solo un juego de luces. Después de escalar otro saliente, llegamos a un estrecho pasillo donde pudimos ver una brecha en el hielo. Parecía haber una grieta por la que podría haberse arrastrado un hombre. Desde arriba se veía una tenue luz azulada. Me animé. ¡Esta era la salida! Aceleramos el paso, pero de pronto oímos un estruendo procedente de la habitación contigua. Me sonó como si se hubiera desplomado una roca o hubiera caído algo enorme. El pasillo tembló. Sara se cayó y James casi se me escapa de los brazos. Ana chilló cuando un trozo del techo se desprendió y golpeó a su lado. La ciudad entera se estremeció como si tuviera convulsiones. Cuando el pasillo se estabilizó, corrí hacia la grieta. Cada vez era más estrecha, le seguían más fracturas de hielo y un labio de roca sobresalía por debajo, impidiéndome pasar. Pero no había otra salida. Nos turnamos para pasar. Yo entré primero para apoyar a James. Sara le empujó desde atrás, Ana proporcionando seguro. Estábamos literalmente atrapados en el estrecho espacio, con los trajes enganchados en los afilados fragmentos de hielo. El esfuerzo me hacía palpitar la sangre en las sienes. Cualquier movimiento podía provocar otro derrumbe. Por fin conseguimos pasar al otro lado de la grieta. Una gruta circular se abrió ante nosotros, iluminada por la luz difusa que descendía desde arriba. Se me llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Si había una brecha hacia la superficie, estábamos salvados.
pero aún faltaban 15 metros para llegar a la cima y la pared era casi escarpada. Tendremos que escalar el hielo con crampones y piolets, pero es mejor así que atravesando el laberinto. Aseguramos a James atándolo a un arnés de seguridad. Sarah y Anna se prepararon para seguirnos. Yo fui la primera en empezar a picar los ganchos, escalando. Y entonces, después de dar unos cuantos golpes en el hielo, sentí de repente una nueva sacudida. Vibraciones de nuevo, como si algo se moviera en algún lugar ahí abajo. Anna, que estaba mirando hacia abajo, gritó: «Oliver, date prisa, está ahí». Miré hacia abajo a través de los cristales de hielo, y por un momento vi una masa oscura que se arrastraba hacia la gruta. Un grupo de miembros retorcidos, carne negra y húmeda con bultos. Mis ojos se entornaron de horror. Era demasiado real para ser una alucinación. Sarah me siguió y empezó a trepar por las cuerdas de seguridad. Anna ayudaba a James. Oímos un silbido desde abajo y sentí que el monstruo se acercaba. Había un sonido de raspado debajo de nosotros, como garras o lo que fuera, raspando la roca y el hielo. El corazón me latía frenéticamente. Las manos me resbalaban con el piolet, pero paso a paso nos arrastramos hasta la parte superior de la grieta. Anna gritó: «No mires hacia abajo», pero yo quería asegurarme de que no íbamos directos a la boca de la criatura. Cuando llegué al borde de la grieta, me lancé a la superficie, haciendo un agujero para asegurar el arnés de seguridad. Sarah me siguió y empezamos a arrastrar a James y Anna. No me quedaban fuerzas, pero la adrenalina estaba haciendo maravillas. Por fin salieron arrastrándose, y los 4, jadeantes, nos desplomamos sobre la roca helada. Podía ver el viento que aún soplaba sobre nosotros, el paisaje nevado, el cielo gris. Pero, señor, seguía siendo mejor que una pesadilla subterránea. No nos detuvimos. Nos dirigimos hacia el campamento, que estaba a unos 2 kilómetros al norte. James seguía desmayado, pero vivo. Sarah lo cargaba por detrás, yo por delante, y Anna lo sostenía. El viento nos azotaba, la nieve nos golpeaba los ojos, pero seguimos adelante obstinadamente hasta que pudimos ver los restos de nuestras tiendas. El campamento había sido dañado por la tormenta, pero Marcus estaba allí, esperando y con equipo parcialmente superviviente. Marcus se acercó corriendo, vio nuestro estado y preguntó: «¿Qué ha pasado? ¿Dónde habéis estado?» Se lo contamos todo, omitiendo los detalles más truculentos porque no podíamos comprenderlo del todo. Nos ayudó a llevar a James a la tienda de campaña. Intentamos encender el generador para crear calor. Entonces, decidimos que teníamos que salir de aquí o pedir ayuda. Pero resultó que la antena había sido completamente arrancada por la tormenta y la antena de repuesto se había volado. Estamos incomunicados. Al mismo tiempo, la tormenta ha amainado, lo que significa que aumentan las posibilidades de que lleguen los rescatadores, si es que nos están buscando. ¿Pero lo harán? ¿Se acordarán de nosotros? Han pasado un par de horas desde entonces. Mantuvimos a James caliente y volvió en sí, pero arrastraba las palabras, hablando de visiones. Está vivo. La ciudad es solo una cáscara. Cuando intenté interrogarle, se puso a temblar y apartó la mirada. Discutimos qué hacer a continuación. Marcus insistió: «Tenemos que alejarnos de esta zona, trasladarnos a un punto de reserva a 20 kilómetros. Puede que allí haya una radio. Tenemos una moto de nieve, pero alguien podrá abrirse paso». Sin embargo, arrancar una moto de nieve es una mala idea. El combustible escasea y la tormenta de nieve sigue siendo fuerte en algunos lugares. Cualquier desplazamiento sobre hielo no es seguro, pero parecía suicida quedarse en esta falla maldita. Decidimos preparar nuestro equipo y, en cuanto aminorara un poco, ir solos en la moto de nieve, Marcus y yo, para llegar al punto y pedir ayuda. Sarah y Anna se quedarían con James en el campamento. Marcus y yo partiríamos por la mañana. La noche transcurrió entre visiones de pesadilla.
Oía el aullido del viento tras las delgadas paredes de la tienda y veía imágenes ante mis ojos. Una criatura retorcida de las mazmorras, una estatua monolítica, las cenizas de antiguos sarcófagos. En el sueño fue como si volviera a oír la llamada, ese zumbido de las profundidades. Me tiraba hacia atrás, susurrando: «¡Vuelve!». Me desperté sudando frío, sin saber qué era real y qué no. Cuando apenas había amanecido, aquí siempre está semioscuro, recogimos. James estaba dormido. Sarah y Anna intentaban estar despiertas, pero podía ver el miedo en sus ojos. Marcus y yo subimos a la moto de nieve. Cogimos la brújula, el mapa y el suministro de combustible. El viento era soportable, podíamos irnos. Nos despedimos, prometimos volver con ayuda. Luego nos pusimos en marcha. La tormenta de nieve crecía, pero no tan violentamente. Kilómetro tras kilómetro nos abrimos paso por la meseta nevada, esquivando grietas. A veces parecía que el suelo se ondulaba bajo nosotros. Habíamos recorrido unos 10 kilómetros cuando ocurrió algo. La brújula empezó a comportarse de forma extraña. La flecha se tambaleaba. Marcus detuvo la moto de nieve, tratando de entender lo que ocurría. De repente, el suelo tembló, y a lo lejos, a unos 300 metros, vi cómo se rompía la capa de hielo, escupiendo escombros blancos. Una columna de vapor blanco estalló desde el suelo. Parecía el despertar de un volcán. Pero esto es la Antártida. Intentábamos alejarnos desesperadamente porque las grietas se extendían. La moto de nieve resbalaba. Entonces conseguimos agarrarnos a una sección más firme y seguimos nuestro camino. Pero cuando volví a mirar hacia Traley y atrás, por un momento me quedé tan horrorizado que casi me caigo. Algo negro destellaba entre las nubes de vapor y nieve, elevándose varios metros por encima de la superficie, retorciéndose como tentáculos gigantes. Luego desaparecieron. Nos dimos cuenta de que aquello era una pesadilla y que, si no nos dábamos prisa, podría ser demasiado tarde para nosotros y para el resto de nuestros compañeros. Condujimos la moto de nieve lo más fuerte que pudimos, pero la tormenta volvía a empeorar. La imagen se desdibujaba. Parecía que todo el paisaje blanco estaba levantado por las barras de acero del viento. Marcus ya no podía navegar. Decidimos caminar al azar, pero pronto nos perdimos. Tras una hora de husmear, por fin distinguí la silueta de un pequeño poste en la nieve. Un diminuto almacén que había quedado de expediciones anteriores. Llegamos en coche, derribamos la puerta helada y nos metimos dentro. Al menos hacía un poco más de calor y podíamos escondernos. Pero la radio no funcionaba, las pilas estaban agotadas. No había grabaciones. Estábamos varados, cansados, con frío. Marcus sugirió que pasáramos la noche aquí y continuáramos por la mañana. Así lo hicimos. La ventisca no hizo más que empeorar durante la noche, y yo seguía escuchando los aullidos, mezclándolos con mis pesadillas. De repente, soñé que Sarah estaba en la tienda gritando, y Anna corría hacia la mina, de donde salía sigilosamente una sombra enorme. Me levanté de un salto, despertada por mis gritos. Marcus estaba sentado, bebiendo agua. Dijo que él tampoco había dormido. Oía lo que parecían explosiones o derrumbes procedentes de la dirección del campamento. Al amanecer nos dimos cuenta de que era imposible moverse con semejante tormenta. La tormenta de nieve impedía ver más allá de unos metros. Era peligroso conducir una moto de nieve por las grietas. Así que estuvimos atrapados en este almacén la mayor parte del día. Me estaba volviendo loco de impotencia, pensando en mis amigos del campamento. Por la tarde, amainó la ventisca y decidimos arriesgarnos, o conducir hasta el punto de comunicación de la reserva o volver al campamento. Insistí en volver, no podía dejarlos allí solos. Arrancamos la moto de nieve y volvimos. La carretera se convirtió en una pesadilla, pero por algún medio nos movimos por las coordenadas que habíamos memorizado. Unas horas más tarde, vimos formaciones de hielo que nos resultaban familiares. Cuando nos acercamos al campamento,
Se me desplomó el corazón. Tiendas medio destruidas de las que sobresalían algunos restos. Ni Sarah, ni Anna, ni James estaban allí. El viento se deslizaba en silencio, agitando los harapos de tela. Empecé a llamarlos, buscando alguna señal de ellos. Marcus inspeccionó la zona. Todo lo que encontró fueron huellas de esquí desordenadas y grietas en el hielo. Donde había estado la mina, ahora había una enorme grieta rodeada de hielo desprendido. Allí parecía haberse producido un colosal derrumbe que había dejado al descubierto la mazmorra. En las profundidades se oía el mismo estruendo. Sonaba como si la propia tierra se hubiera roto, liberando algo de las profundidades. Corrimos alrededor, llamando por nuestras radios. Nada. Finalmente, en la tienda desgarrada, encontré un trozo de tela ensangrentada que parecía la bufanda de Anna. Me asomé a la grieta. Estaba oscuro, pero parecía haber unos escalones que bajaban a un resplandor o brillo púrpura. Me animé. ¿Podrían haber bajado pensando que había un camino hacia la salvación? Marcus protestó, diciendo que era un suicidio, pero yo no tenía elección. No podía irme hasta encontrarlos, vivos o... Nos aseguramos el arnés y subimos a la grieta. Inmediatamente sentimos que la temperatura era más alta que fuera, y una extraña luz violeta, como bioluminiscencia o algo incomprensible, iluminaba las paredes. Estaba claro que no era un resplandor natural, sino que procedía de grandes cristales que sobresalían de las grietas del hielo. Avanzando por las estrechas cornisas, llegamos a una enorme sala subterránea, que era una prolongación de aquella misma ciudad. Pero ahora muchas de las bóvedas se habían derrumbado, y a través de las brechas podíamos ver el cielo, tenue y cubierto de nubes grises. Oímos un gemido de mujer que resonaba en las paredes. Salté de mi asiento y Marcus corrió tras de mí. Sarah yacía en el suelo de piedra, viva pero ensangrentada, inconsciente. Corrimos hacia ella. Gemía y susurraba algo. La sacudí y abrió los ojos, mirándome con horror. «Oliver, Anna, arrastrada». Me quedé paralizado. «¿Arrastrada por quién? ¿Dónde?», gritó Sarah, incapaz de hablar. La tumbamos y curamos sus heridas. Parecía que tenía una herida en la pierna. Marcus se encargó de entablillarla. Yo pregunté, «¿Dónde está James?». Sarah gimió que se lo habían llevado a algún sitio también cuando el lugar se derrumbó. Oyeron un gruñido, vieron una sombra enorme y luego se perdieron. Decidí seguir adelante, dejando a Marcus con Sarah para que la protegiera mientras yo intentaba encontrar a Anna y a James. ¿Una locura? Sí, pero me estaba quedando sin opciones. Cogí una linterna, un lanzacohetes por si acaso, y salí al pasillo más alejado, de donde Sarah había dicho que provenían los sonidos de lucha. Las paredes estaban salpicadas de grietas y rezumaban un extraño líquido que parecía un gel grisáceo. Olía a materia orgánica fresca. A medida que me adentraba en la habitación, oía suaves gemidos. Cuando llegué a un pequeño pasillo, vi a Anna tendida contra la pared. Corrí hacia ella. Estaba pálida y su brazo sangraba. La ayudé a levantarse. «¿Dónde está James?», le pregunté. Susurró temerosa. «Fue tras esa criatura. Quería salvarme, pero no volvió». Y señaló un pasadizo lateral. Miré hacia allí y me quedé helado. Entre los escombros de la pared pude ver una abertura gigantesca que conducía a una especie de cueva, iluminada por la misma luz violeta, y en las profundidades se deslizaba una forma voluminosa. Anna se apoyó en mí y me suplicó que no fuera, pero yo sabía que no podía dejar a James. Dejé a Anna junto a la entrada, diciéndole que volvería. Me miró con ojos llenos de terror, pero no dijo nada. Reuniendo el resto de mi valor, entré. Caminé unos 5 minutos por el vestíbulo semioscuro, con un misterioso resplandor que brillaba y tateaba a través del hielo de debajo de las grietas. Pude ver marcas de garras en la piedra. Entonces, divisé una huella ensangrentada, probablemente del pie de James.
Se extendía hacia el vasto vacío que había delante, del que procedía un bajo y familiar estruendo, más fuerte ahora, casi como un tímpano. Al saltar otro saliente, me horroricé al ver una gigantesca sala medio llena de hielo, con un enorme altar en el centro. Y en el altar vi a James, desplomado sobre una plataforma de piedra. Una figura monstruosa se inclinaba sobre él, mitad animal, mitad humana, con tentáculos envolviendo su cuerpo. Reconocí la forma de la estatua que había visto en el templo, solo que ahora estaba viva. Su carne negra brillaba bajo la luz violeta y sus ojos miraban a su víctima como abismos sin fondo. James parecía paralizado. Solo intentaba apartar a la criatura con las manos, pero fue en vano. Levanté horrorizada el lanzacohetes y disparé. La carga roja estalló en llamas, abrasando el aire. La bestia rugió, o, mejor dicho, lanzó un terrible grito sibilante. Me precipité por el pasillo, intentando apartar a James. Sentí que uno de los tentáculos me rodeaba el hombro, apretándome dolorosamente. Grité y lo apuñalé con el cuchillo que había conseguido agarrar. Un líquido negro y viscoso brotó del cuerpo de la criatura, apestando a azufre. La criatura me soltó por un momento y me agarré desesperadamente a James, arrastrándolo hacia un lado. Apenas estaba vivo, gemía y tenía los ojos en blanco. La criatura se tambaleó hacia el altar, luego chilló y se abalanzó sobre mí desde el otro lado, golpeándome con una pesada extremidad. Salí volando hacia atrás y derribé una especie de vasija que había en el borde. Sentí que las costillas me ardían de dolor, pero mientras la criatura estaba distraída, conseguí levantar a James, arrastrándolo hacia la salida. La bestia siseó, deslizándose sobre sus excrecencias, persiguiéndonos. La sala parecía temblar, las bóvedas se agitaban. Enormes témpanos de hielo caían del techo. En el último segundo, cuando el monstruo estaba a punto de alcanzarme, un gran bloque de hielo se desplomó con estrépito y cayó sobre su espalda, clavándolo en el suelo. La criatura chilló tan fuerte que casi me ensordeció. Aproveché el momento y empujé a James por el pasillo. El dolor me estaba matando, pero la adrenalina me hacía avanzar. Llegamos hasta Anna. Sorprendentemente encontró fuerzas para caminar, cogiendo a James por el otro brazo. Detrás de nosotros se oían ruidos monstruosos, como si una criatura surgiera de entre los escombros. Me di cuenta de que se nos acababa el tiempo. Volvimos hacia donde habíamos dejado a Sarah y Marcus. Pasamos junto a los muros derrumbados, sintiendo cómo temblaba la ciudad. Allí encontramos a Marcus, que nos ayudó a arrastrar a James y Anna hasta un pequeño pasillo donde no había ninguna brecha en el techo. Sarah lloró de alivio al vernos. Todos estaban heridos, apenas vivos. Deberíamos haber salido inmediatamente, pero el suelo seguía temblando y los pasadizos se desmoronaban. Parecía que si nos quedábamos, quedaríamos sepultados bajo el hielo. Si nos movíamos, corríamos el riesgo de toparnos con el monstruo. Pero no había elección. Recomponiéndonos, encontramos un camino que conducía a la brecha por la que habíamos descendido. Ahora había algo diferente. Más escombros, más hielo, pero aún había un camino hacia la superficie. Subimos, pidiendo clemencia al destino. Cada paso era doloroso en el cuerpo y temeroso en el corazón. Detrás de nosotros oíamos el lejano rugido de la criatura, mezclado con los sonidos de los derrumbamientos. Podía sentir la espeluznante energía del lugar, como si antiguos hechizos se rompieran, liberando un poder largamente abandonado. Con dificultad, trepamos por la grieta. Volvimos a estar a la intemperie, con un viento helado. La nieve me picaba en la cara, pero me alegré de ver el desierto blanco en lugar de los negros pasillos subterráneos. Una explosión de hielo retumbó detrás de nosotros. Me di la vuelta y vi salir de la grieta una columna de vapor, parecida a la que habíamos visto antes, y algo negro parpadeaba en su interior. Parecía un monstruo, o tal vez toda su esencia estaba estallando. Pero, afortunadamente,
De inmediato los bloques de hielo se derrumbaron, sepultando por completo el pasadizo. Los 4, mutilados, exhaustos, nos alejamos caminando por la nieve, con la esperanza de encontrar la salvación. Durante un rato oí un rugido grave detrás de mí, pero luego la ventisca lo ahogó todo. Tras un día de penoso viaje, nos recogieron unos rescatadores que habían volado desde la base. Resultó que habían estado intentando abrirse paso todo ese tiempo, pero las tormentas de nieve se interponían. Cuando por fin llegaron a la zona, vieron nuestras huellas y consiguieron desembarcar. Nos llevaron a una estación y de allí a un hospital del continente más cercano. Nadie hizo preguntas sobre el calabozo. Al parecer, los superiores ya sabían que allí había ocurrido algo y no querían publicidad. Ana fue hospitalizada con heridas graves. Su estado es inestable. Sarah está magullada, pero mentalmente está desconsolada. James apenas habla. Los médicos dicen que está traumatizado. Marcus está aguantando, pero puedo ver el vacío en sus ojos. Me interrogaron unos hombres trajeados, preguntándome qué habíamos encontrado exactamente, si quedaba alguna prueba. Tuve la sensación de que lo mantendrían en secreto. Nadie debía saber nada del que vivía en el hielo. Al parecer, las estructuras estatales sospechaban desde hacía tiempo lo que se escondía aquí, y por eso destinaron un apoyo mínimo a nuestra expedición, esperando que no desenterráramos nada. Pero nos adentramos demasiado, despertando algo que había permanecido dormido durante siglos. Ha pasado algún tiempo desde entonces. Más o menos nos hemos recuperado, aunque los sueños aún nos persiguen. Me parece que la ciudad bajo el hielo no está completamente destruida. Quizá algunas de esas criaturas monstruosas sigan allí, o quizá una criatura mayor se haya liberado. Vuelvo a oír el bajo estruendo en mi sueño, y me doy cuenta claramente de que es una llamada de las entrañas de la Antártida que podría provenir de cualquier lugar al que escape. Recuerdo bajorrelieves que muestran a estas criaturas construyendo salas secretas, realizando rituales. Puede que hayan abandonado la ciudad, viajando a otros territorios bajo el hielo, y quién sabe si saldrán a la superficie en algún otro lugar. Los jefes siguen diciendo que se está aislando la zona del derrumbe y que no se prevén más investigaciones. Pero, ¿y si ya es demasiado tarde? ¿Y si un antiguo mal ha despertado y se está introduciendo lentamente en nuestro mundo, esperando el momento oportuno? No quiero creer en cuentos de hadas, pero la imagen que he visto con mis propios ojos desafía el sentido común. A veces me sorprendo en la oscuridad de la noche, sintiendo el tacto de tentáculos fantasmales en mi brazo, y en mis oídos escucho una antigua melodía que podrían haber cantado estos antiguos habitantes. A veces veo a James mirando por la ventana las llanuras cubiertas de nieve, susurrando algo sobre «pronto estarán aquí». Ana, en el hospital, se despierta gritando varias veces, y luego murmura que la estatua ha cobrado vida, y la llama por su nombre. Sarah intenta escribir un informe para al menos documentar los datos científicos, pero no es más que un conjunto incoherente de frases. Solo espero que la noche no traiga más visiones. Si alguien lee alguna vez mi historia, lo entenderá. Hemos encontrado una antigua civilización bajo el hielo antártico, una civilización que o bien fue víctima de su propia deidad, o bien quedó sepultada bajo el hielo por actos terribles. Pero nuestra presencia ha despertado algo que puede haber estado aletargado durante siglos. Ahora sabe que los humanos han vuelto, y no estoy seguro de que el grueso hielo o las astutas conspiraciones gubernamentales puedan impedir que semejante fuerza salga al sol. Solo puedo esperar que la Antártida siga siendo un continente tan hostil para nosotros y que los humanos no sientan demasiada curiosidad. De lo contrario, podríamos ver monstruos sin rostro saliendo de debajo del hielo, trayendo consigo una oscuridad de la que no hay forma de esconderse. En mi cabeza puedo oír los ecos de ese sonido retumbante que vibra bajo tierra. Es como el latido de mi corazón, que me recuerda que nada está olvidado, y que el hielo
es solo una frágil barrera entre nosotros y las antiguas sombras. Aquella noche, cuando creía que empezaba a olvidar la pesadilla, me desperté con un sudor frío y oí claramente un susurro lejano. «Estamos esperando». Me levanté de un salto, encendí la luz, pero por supuesto no había nadie en la habitación. Los compañeros dormían. Lo único que pude hacer fue sentarme en el borde de la cama y mirar fijamente en la oscuridad, dándome cuenta de que el susurro era un eco del abismo. Puede que nunca sepa qué es lo que hemos despertado, pero supongo que es inexorable y poderoso, y ahora todo lo que tenemos que hacer es rezar para que el hielo vuelva a cerrarse sobre la entrada, ocultando los horrores de una ciudad que debería haber sido olvidada. Y si, con el próximo calentamiento, algunos exploradores encuentran otro socavón, o los propios habitantes de la mazmorra deciden salir a la superficie, no voy a moralizar ni a hablar de los pecados de la humanidad. Solo diré que bajo el hielo antártico hay misterios que no estamos preparados para comprender, y lo que hemos visto es solo una pequeña parte de la pesadilla, cuyas raíces se remontan a épocas que no figuran en nuestros registros históricos. Nos quedan fuerzas para no volvernos locos. Puede que solo seamos los primeros testigos del regreso de una civilización antigua y sombría, muerta por el frío y por su propia fe ruinosa. Pero si aún hay vida en ella, o en el monstruo al que adoraban, entonces solo nos queda esperar a que llegue su hora.